Este domingo la candidata presidencial de la Alianza, Evelyn Matei, inscribió su postulación ante el Servicio Electoral. Vamos a conversar sobre qué es lo que viene para la candidata oficialista, además acerca de la conformación de las plantillas parlamentarias del oficialismo, con el diputado de la UDI por el Distrito 34, Javier Macaya. Diputado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Diputado, concluyen hoy ya esta inscripción oficial meses complejos para la Alianza. Después de todo lo que ha sucedido, de la bajada de candidaturas, de los problemas internos, ¿en qué pie queda hoy día la Alianza para enfrentar este proceso? Yo creo que en el mejor pie. Hoy día tenemos una candidata que, conociendo que todavía tenemos que ajustar algunas piezas, que todavía estamos con una situación de diferencia en las encuestas con la banderada de la Concertación, yo creo que las diferencias se van acortando y creo que la energía que se ha generado, la capacidad de resolver los conflictos, las diferencias que existieron en su momento entre Renovación Nacional y la UDI se han ido superando. Yo soy un convencido de que todo lo que viene en este tiempo va a ser positivo, va a ser con mucha energía para nuestro proyecto, y en ese sentido estamos muy confiados de lo que puede hacer Evelyn Matei de cara al 17 de noviembre. La candidata lo decía, para nadie es un misterio que mi contendora nos lleva una ventaja. La pregunta es si es remontable o no. Ella lo manifestó hoy día, nos lleva en una ventaja, nadie lo desconoce, pero creo que la energía que se ha generado en torno al nombre de la Evelyn Matei es una energía muy, muy positiva. Hoy día hemos sido capaces de ir superando las diferencias. Incluso yo veía hoy día a Andrea Alamán con mucha energía hablando de la candidatura de Evelyn Matei, de su disposición a sumarse. Pero no estuvo en el acto de inscripción. Sí, esos son detalles. Yo creo que yo tampoco estuve, estaba trabajando en San Fernando y tampoco pude estar. O sea, hay mucha gente que tampoco pudo acompañar por razones propias de sus particulares candidaturas. ¿No se echa de menos la presencia de dos figuras potentes como Andrés Alamán y Manuel José Sandón, dos candidatos además en la circunscripción, que son las más importantes? Yo creo que ellos se van a ir sumando. Soy un convencido de que estos son detalles que claramente importan de repente a los medios de comunicación como un tema de los temas que quizás pueden ir quedando por resolver, pero yo soy un convencido de que ellos mismos además en la obra de darse cuenta que apearse o estar del lado de una figura ganadora como Evelyn Matei les significa a ellos solamente ganancia. En esa dimensión yo soy un convencido de que candidato al Parlamento que no ocupe la figura de Evelyn Matei, que no se sume a este proyecto, probablemente va a ser derrotado por su compañero de lista, y en ese sentido lo que está ocurriendo con estos candidatos es solamente ganancia para sus respectivos compañeros de lista, en este caso Pablo Salaquietti y Lawrence Goldman, que sí están muy jugados, que sí están trabajando con ella, pero yo creo que en definitiva esto se va a ir superando en la medida que la energía que está proyectando la candidatura de Evelyn Matei vaya siendo la que finalmente a que todos se sumen a este proyecto. Pero Sandón, Manuel José Sandón, ayer aquí en CNN Chile precisamente era muy crítico con la candidatura de Evelyn Matei, con el tono que estaba teniendo la campaña, con el rol que estaba jugando la moneda también, en este sentido, como él trataba de desmarcarse un poco. Sí, yo tengo la impresión de que las cosas finalmente terminan cayendo por su propio peso, y cuando tengamos una candidata que esté pasando segunda vuelta con posibilidades de ser que proyecte, que tenga números para pasar a segunda vuelta, los candidatos al Parlamento no van a tener otra opción. Yo creo que Manuel José Sandón en estos 3 años, los hechos, su historia, sus declaraciones hablan por sí solas. Yo espero que Manuel José Sandón tenga también la capacidad de darse cuenta de que el proyecto de la Coalición por el Cambio, de la Alianza por Chile, como quiera llamarse, es un proyecto que es importante de que permanezca 4 años más en el gobierno, y en esa dimensión Manuel José Sandón tiene que sumarse. Yo soy un convencido que siendo candidato del partido aliado, de uno de los dos partidos ejes de la Coalición por el Cambio, debe tener la capacidad. Yo no quiero criticarlo, pero lamentablemente durante los últimos 3 años, no solamente con la candidatura de Evelyn Matei, sino que también con el gobierno, él en muchos casos ha sido bastante crítico, pero yo creo que es importante mirar a la mitad del vaso que estaba lleno, que hemos tenido la capacidad de sumar a mucha gente, que el propio Andrea Alamán, yo lo valoro, creo que es importante que se haya sumado a este proyecto y que en su propaganda y en su publicidad de campaña aparezca también con Evelyn Matei, algo muy, muy positivo. Hay muchos que dicen que Evelyn Matei han demostrado ya en este corto tiempo ser más competitivo quizás que Pablo Longueira. ¿Coincide con ese análisis usted? Son candidatos diferentes. Yo creo que en el escenario que estamos hoy día, claramente Evelyn ha dado muestras de ser una candidata con muchísima energía, teniendo capacidad de cruzar fronteras para hablar de todos los temas, teniendo la capacidad además de pararse ante una candidata mujer, siendo del mismo género. Yo creo que es algo muy potente. Se está dando una cuestión muy particular, que es una elección entre dos mujeres. ¿Hay un intento por empatar ahí, por igualarse quizás? Se dio naturalmente. O sea, cuando estábamos con la candidatura de Pablo Longueira, nadie asumía que iba a ocurrir lo que ocurrió finalmente, y el reemplazo natural para nosotros fue esta figura. Y yo creo que está ocurriendo algo bien notable, que tiene que ver,
uno lo recibe. Ayer yo recorriendo sectores de mi distrito, a uno le decían, estamos muy contentos de que sea la Evelyn Matei. Yo no sé si será más o menos competitiva, porque la candidatura de Pablo también fue bastante breve, fueron un par de semanas, no se alcanzó a medir. No hay números, de hecho. No tenemos números para saber cómo era esa proyección, pero hoy día con Evelyn Matei nosotros estamos convencidos de que las diferencias con la candidata de la Nueva Mayoría y del Partido Comunista se están acortando, lo que es muy positivo y habla bien del desempeño que podemos tener en las elecciones de noviembre próximo. Más allá de que sean las dos mujeres, que es la similitud más obvia, ¿no? Hay un intento, además, por pelear en la misma cancha, en el sentido de esta cercanía que tiene Michelle Bachelet. ¿Hay un intento por imitar a Michelle Bachelet en ese sentido, o Evelyn Matei está jugando un partido distinto? Yo creo que eso es un partido absolutamente distinto. Las diferencias entre ambas son notables, o sea, pueden tener incluso historias de vida donde tuvieron sus padres eran funcionarios de la Fuerza Aérea, pero ahí para adelante se separan. O sea, Evelyn Matei es una persona que con mucha fuerza, con mucha convicción ha defendido la libertad, la idea del libre mercado, ha tenido la capacidad de darse cuenta en el Ministerio del Trabajo de los abusos a los trabajadores. Yo soy convencido de que las ideas de Evelyn Matei son ideas del futuro. Yo veo a la Nueva Mayoría hoy día anclada en ideas del pasado. Yo escucho el discurso de la concertación, gratuidad de la educación superior para todos, tener la capacidad de generar un socialismo prácticamente como lo que se escuchaba durante los años 60. O sea, yo soy convencido que las ideas de Evelyn Matei no tienen nada que ver, el programa de gobierno no tiene nada que ver, los ejes que se están poniendo arriba de la mesa son distintos. En ese sentido, son parecidos las soluciones, probablemente. Lo que pasa son los temas que más le interesan a los chilenos. O sea, cuando tú hablas de salud, cuando tú hablas de educación, de seguridad, de regionalización, que son los cuatro grandes ejes que tiene la candidatura al menos de Evelyn Matei, tú lo haces en una encuesta y te das cuenta que son las cuatro grandes preocupaciones, las cuatro grandes prioridades o críticas que hacen los chilenos a las políticas públicas, pero la forma de abordar las soluciones son radicalmente diferentes. Solamente el ejemplo de educación superior gratuita para todos habla de una desfocalización del gasto público, habla de qué manera pretende la candidata de la Nueva Mayoría acá con un gasto que quizás se va a disparar, solamente abocándose a solucionarle los problemas a las personas que están estudiando en la educación superior, sin preocuparse de lo que es más crucial a mi juicio, que es obviamente partir desde la base de la educación preescolar y la escolar, donde obviamente se pueden plantear soluciones a largo plazo. ¿Cree que está cayendo en un exceso de oferta la candidatura de la Nueva Mayoría? Hay mucho que dice que está creando sobreexpectativas respecto a lo que proponen. Yo creo que en los tiempos de elecciones uno va viendo de qué manera se plantean las diferentes ideas, pero yo soy un convencido de que la Nueva Mayoría no tiene mucho más que ofrecerle a Chile de lo que le ofreció durante los últimos 20 años en que fue gobierno. O sea, en esa dimensión este gobierno ha tenido la capacidad de solucionar una serie de problemas desde la visión, sobre todo educación superior. O sea, cuando nosotros asumimos el gobierno teníamos educación superior con crédito de Conaval del Estado un 6%, teníamos un crédito Corfo, estaba asfixiando a miles de familias, teníamos y en una lógica donde los estudiantes salieron a la calle y donde para muchos quizás fueron ellos los grandes responsables de los cambios que se impulsaron, tuvimos la capacidad de hacer cambios. Y ojalá que sigamos teniendo esta capacidad de ir generando y ir emparejando la cancha, pero esto no se hace de un día para otro. A los que pretenden que Chile se reinventa, y por eso a mí me gustó mucho escuchar hoy día las declaraciones del presidente, del director de la OEA, de José Miguel Insulza, que él decía, quien pretenda que Chile se tiene que reinventar, como lo hizo Ecuador, como lo hizo Venezuela, como lo hizo Bolivia, con asambleas constituyentes, que yo veo muy cargado para ese lado muchas veces el discurso de la Nueva Mayoría, con soluciones que van en esa línea, más radicales, de decir que no hicimos nada en los últimos años. Yo creo que la capacidad de recoger todo lo bueno que se ha hecho y obviamente ir corrigiendo lo malo es la gran diferencia. Acá no hay un cambio radical, es decir, todo de nuevo, porque si uno puede decirlo, que es que por ejemplo con el tema de la educación superior gratuita para todos, pero es algo impracticable, es algo que no se puede financiar, porque además la manera en que ellos plantean que se va a financiar es con una tremenda reforma tributaria que finalmente va a hacer que Chile deje de crecer. O sea, la recaudación tributaria finalmente va a terminar siendo cero también. Pero no suena como una campaña del terror todo esto, sumando a que suena un discurso como de los 60, un socialismo antiguo, de esta refundación. ¿No es una campaña del terror aquello? Yo espero que sirva para que ojalá las políticas públicas, que en caso de la concertación vuelva a ser gobierno, sirvan para darse cuenta de lo que se hace en el mundo hoy día. O sea, cuando uno ve los países del bloque socialista, cuando uno ve el ejemplo de España, que hoy día está con un desempleo juvenil cercano al 35%, o sea, uno se da cuenta que lamentablemente hay ciertas políticas públicas que atractivas, que pueden aparecer muy, muy bonitas para escucharlas en un discurso, y a la gente puede decir quizás es el camino correcto. Bueno, acá la responsabilidad, la capacidad de
decir, solamente hasta acá podemos llegar, de qué manera hacemos los cambios paulatinamente, sin borrar con el todo lo que se ha hecho en los últimos 20 años. Yo creo que ese es el camino, y quizás es menos atractivo desde el punto de vista electoral, y es saber plantearlo en una campaña de corto aliento, además, porque tenemos una campaña de 2 meses y es una campaña corta, pero yo creo que es importante plantearse también responsabilidad y de cara a la realidad de lo que los chilenos finalmente no se van a dar cuenta de que las promesas, esta utopía, finalmente no son realizables, y hay que ver de qué manera uno vota y elige el proyecto de país que quiere. Diputado, ¿cómo interpreta usted el encuentro de Pablo Salaquet con Franco Parisi el jueves pasado? A varios le llamó la atención. Sí, a mí me llama la atención las sobrereacciones. Yo creo que es parte, uno en el Parlamento comparte con gente de distintos colores políticos, se sienta a tomar un café, comparten una comisión. Pero es extraño juntarse con otro candidato presidencial. Sí, que es no extraño es en la dimensión de que quizás esto no hubiese sido conversado con la banderada de nuestra coalición, o que hubiese sido algo como escondido, pero esto fue conversado con ella. Acá Pablo Salaquet en todas sus letras lo ha dicho él, su candidata es Evelyn Matei, y el hecho de que uno tenga la capacidad de ver cuáles son los puntos de unión con un candidato que está compitiendo en esto, o sea, yo creo que es parte de la nueva política. Uno no ¿Hay tiene que pensar en la segunda vuelta ya? Incluso en esto, yo creo que también es importante, a pesar de que acá los votos, yo soy un convencido de que no son endosables, acá cada persona finalmente cuando tiene que tomar la decisión de entre 5 y después se transforma en 2 candidatos a cuál apoya, eso es un nuevo escenario, pero yo creo que es importante cuáles son las coincidencias con una persona como Franco Parisi. Yo creo que hay muchas divergencias también con lo que él está planteando, pero creo que es importante tener la capacidad de ponerla arriba de una mesa, debatir, conversar. Lo otro es cerrarse, lo otro es estar en parte de la vieja política, que yo soy un convencido que tenemos que ir siendo capaces de ir cambiando estos esquemas. Diputado Macay, gracias por haber venido a CNN Chile a conversar de esto. Muchas gracias, Sebastián. Te agradezco. Hacemos una pausa, volvemos de inmediato, no se vaya.